Buenos días, nos encontramos como todos los miércoles en nuestro programa de Arte y Cultura, en Multicanal. Ya saben ustedes que pueden vernos en directo y luego después se emite en YouTube, de lo cual también ustedes, si no han podido verlo en YouTube en directo precisamente por el tema del horario, pues pueden aprovechar para verlo luego en YouTube. Siempre tenemos artistas donde el cual su trayectoria es importante, sobre todo el gran esfuerzo que supone el día a día, el madrugar, saber qué va a crear uno, qué va a trabajar, qué va a hacer en el arte. ¿Creemos que todo está inventado? Pues no, no está todo inventado. Siempre quedan cosas para inventarse, para crearlas y dar un nuevo giro a todo lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo Madrid es un sitio donde realmente el arte aflora por todos los puntos, ¿no? Los museos, las galerías, las ferias de arte, que son de las más importantes del mundo. Quiero decir que hay una evolución importante para ver arte aquí en Madrid. Pero hoy tenemos nosotros una artista que luego nos salvará un poco porque ha estado invitada y ha expuesto en Jazz Madrid, una de las ferias importantes que se hacen en el Palacio Neptuno. Bueno, yo hablo precisamente de Lola Remesal. Buenos días y bienvenida al programa, Lola. Buenos días. Bueno, pues decir un pequeño currículum suyo, decir que ella nace en Lora del Río, en Sevilla, actualmente vive en Torrejón de Ardoz, realiza estudios de Historia del Arte en la Complutense de Madrid con don Luis Santamaría. Sí, pero no en la Complutense. Lo hice en la EPEL, en la Universidad Popular de Torrejón. Ah, en la Universidad Popular de Torrejón. Pues mira, tengo mal el dato. Me alegro que me lo digas. Bueno, decir que también estudia técnico de grabado con David Villa, seminarios con Miguel Ángel Ollarvide y Raúl Parrado. Estudió en comisariado de exposiciones con un proyecto final de curso, maqueta con espacio para sala de exposiciones, ¿no? Como profesora imparte clases en Torrejón de Ardoz, en la Caja de Arte de allí mismo, de esta ciudad que es bastante grande, es una capital más que tiene España con la cantidad de habitantes que tiene. Bueno, ha realizado múltiples exposiciones, tanto individuales como colectivas. Son muchos los premios recibidos en su trayectoria, son muchas las obras y son precisamente los coleccionistas los que más están demandando sus obras que pueden estar en cualquier colección y en cualquier museo, porque la creatividad que tiene Lola es algo que transmite como cosa nueva y fresca, que bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad o ese registro para crear tantos datos. Bueno, pues bienvenida, como te decía Lola, vamos un poco a hablar de ti. Muy bien. Bueno, empecemos. Vamos a ver, tú estás en Jazz Madrid. En Jazz Madrid, ¿qué experiencia has sacado tú en Jazz Madrid de las ferias? Cuéntanos. Pues positivo. Siempre que te reúnes con una serie de artistas, captas y ves la vibración de cada uno de nosotros, ¿no? Es un aprendizaje también. También tienes tu crítica, ¿no? Porque yo tengo una personalidad bastante fuerte y definida, pero me gusta ver obra de los demás. Me gusta mucho. ¿Has llevado a una obra nueva? ¿Qué has expuesto en Jazz Madrid? Sí, he llevado 4 obras, entre ellas Caos, que es una obra que no sé cómo califica mi trabajo, lo digo de verdad. Soy muy libre, me siento muy libre a la hora de expresarme y cada uno que le ponga el nombre que quiera. Pero bueno, tuve la suerte de que uno de los cuadros Yasma lo cogió para el catálogo, se llama Libertad, que es algo que he perseguido siempre en el arte, la libertad. No he querido encasillarme en nada, por eso mi obra es diversa. Tengo diferentes exposiciones, soy un poco picasiana en eso. Una vez que he hecho normalmente entre 80 o 100 obras de un tema, cambio, tengo que respirar otro aire. Y así funciono. Y jazz, como te digo, me gustó mucho. Dentro de las obras que llevaste, un poco, ¿querías transmitir algún mensaje tuyo a la gente que pudiera ver la exposición en Jazz Madrid? A ver, la persona que va a una feria de arte, por regla general, le gusta el arte, ¿no? Es la observación. El arte es observación. Yo me suelo perder solamente con el Bosco, en el Jardín de las Delicias, en el Prado. Cada vez que voy me puedo pasar allí, no sé el tiempo, pero siempre saco algo nuevo. Entonces yo creo que desde la observación se puede entender mi obra, ¿no? Como el cuadro de Caos, donde habla
de la superioridad que el personaje se cree, pero que realmente somos todo de carne y hueso, ¿no? Pero dinos un poco qué estilo es el que tú desarrollas. ¿Cómo te definirías en cuanto a tu estilo? Expresionista, más bien. Expresionista. Pero bueno, tú tocas todos los palillos, ¿no? Veo que tocas el dibujo, veo que Sí. tocas el grabado, la Ujú. escultura, Pero en la todos ellos pintura. va un poco ese mismo estilo, si lo has observado. O sea, que realmente nos quieres decir que tu lenguaje se transmite en cualquiera De las de las técnicas. técnicas que utilizas, ¿verdad? Normalmente sí, porque, bueno, creo que es humanista también mi obra, porque casi siempre habla de lo que nos rodea, del ser humano, de las distintas facetas que cada uno mostramos. Ujú, me parece muy bien. Dentro de eso, actualmente expones en la Casa de Cultura de Torrejón, presentando tu exposición Salir a sembrar caminos. Bueno, te conocen muchas, yo sé que tú eres muy querida en Torrejón, llevas muchos años allí, has hecho muchas cosas para la ciudad de Torrejón, pero ¿qué has querido llevar? ¿Qué mensaje has querido llevar al público de Torrejón? A ver, cuéntanos, Lola. Es complicado en cuanto a lo que te digo. Es muy diverso la gente que va a verla, ¿no? Y es divertido, agradable y de aprendizaje lo que cada uno expresa o ve en cada obra. Se aprende tanto. Sí, es verdad, yo pude apreciarlo, estoy viendo la exposición. Además, también es verdad que el director del teatro, que lleva Cultural, el el director cultural, cultural. sí, la verdad que es extraordinario, es un encanto porque de qué forma, ¿verdad? Nos había comentado la sala, porque la verdad que es una sala que está muy adecuada, con mucha luz, en un espacio grande, de lo cual las obras se lucen mucho. Pero yo vi una cantidad de obras muy variadas tuyas, desde utilizar distintas técnicas, distintos materiales, pero de todo lo que habíais expuestos, ¿qué crees que el público cuando lo vea, con qué se va a quedar? Por regla general, la gente le gusta ver lo que es realismo, ¿no? Lo que te acerca más, lo que te cuesta menos trabajo tener que estar pensando o viendo que, por ejemplo, lo de la mano con los individuos que van andando, que no están colgados. Pero luego hay un dibujo, un trabajo que es grande, que es la ardilla. Todo el mundo ve la ardilla, pero la ardilla está encima de un skyline y está un ábside, ahí totalmente un ábside de una catedral. Eso cuesta más trabajo que lo vean, pero cuando se lo dices o lo explicas, enseguida lo ven. A ver, explícanoslo, Lola, explícanos lo de la ardilla, porque eso no me lo has explicado a mí. A ver, No, cuéntanos. pues mira, fue algo curioso. Fue curioso porque es lo que hice, ¿no? La ardilla es una ardilla negra devoradora, que es devoradora porque es carnívora, que se cría en el norte de América. Y la vi en una ocasión en un reportaje y la agresividad, no sé, la postura que ponía para atacar me llamó mucho la atención. Y de alguna manera está hecha la ardilla, debajo está un skyline, hay torres, hay casas, edificios, no casas, más bien edificios altos, y la cola, que es así rizada como lo has visto. Luego pensé en una catedral, pensé que la ardilla representaba lo voraz que es una ciudad, lo que es capaz de consumir y de ver y de crear entre lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Y por eso la creé así. O sea, que un poco el mensaje que quería transmitir con la ardilla es un poco la parte positiva y la parte negativa del individuo, de la persona. Total, Es así. total, es así, es Bueno, pues así. muy bien. Tu obra está compuesta con distintas técnicas, texturas, colores, grabados, escultura, dibujo. ¿Quieres hacer reflexionar un poco a la condición humana y sus contradicciones? Cuéntanos, ¿qué quieres transmitir? Porque yo veo cierta profundidad en tu obra, pero explícanos un poco de esas dos partes que te he hablado, ¿cuál de ellas tú quieres expresar más o quieres destacar? Yo la libertad a la hora de expresar y que el individuo cuando mire una obra mía encuentre al individuo, pero también desde una perspectiva de libertad, como yo trabajo. Yo soy muy libre a la hora de expresarme, por eso hay tanta diversidad entre una obra y otra, porque
transmito en ese momento lo que siento. No es una cosa así, voy a hacer esto. No. Normalmente siempre pasa por dentro de mí esa obra y después sale hacia afuera. Son trabajos emocionales, sensibles, pero siempre un poco dirigido a mí misma o al ser humano, porque uno crea también lo que siente, ¿no? Y bueno, yo sé que no es muy comercial mi trabajo, pero es espiritual, es un trabajo muy pensado, elaborado, pero siempre, siempre trabajado desde el interior. Es un poco, digamos, que el mensaje que tú quieres, un poco transmitir la libertad de la persona Sí. para realmente ver y poder actuar en este mundo que realmente nos toca vivir, ¿verdad? Uh-huh. Pero dentro de todo esto, tú a la hora de ponerte a pintar, sé que te sale dentro, que realmente lo sientes y eso lo trasladas hacia afuera, ¿no? Pero tú antes haces bocetos de ese sentimiento que tienes o te pones a pintar directamente sobre el lienzo. Cuéntanos. Normalmente, perdón, si hago bocetos, suelo hacer bocetos pequeños porque igual me surge que voy en el tren o que voy en cualquier sitio, en ese momento siempre llevo algo para hacer un boceto. Pero luego me pasan cosas curiosas que cuando lo plasmo, me gusta trabajar en obra grande, siempre me sorprende a mí, más que yo al cuadro, ¿no? Empiezo a ver cosas que yo tal vez sensorialmente las había puesto en ese boceto, pero que cuando me retiro y veo, empiezo a ver el trabajo, es cuando lo voy haciendo mío, es cuando voy diciendo, esto era lo que yo quería hacer, o no, a veces le tengo que dar la vuelta y decir, ya vendrá las musas y a ver lo que hago. Normalmente, a la hora de hacer ese boceto, ese pequeño boceto que nos hablas, Sí. normalmente sueles hacerlos a lápiz, sueles hacerlo Sí, o con a pincel tinta, o a tinta, sí. sí, solo... Pero partes de una base, partes de algo, ¿cómo te planteas? Cuentas el lienzo, ese boceto que has hecho tú de blanco, ¿cómo te lo planteas al hacerlo? ¿Tú ya pensabas transmitir algo, decir algo? Cuéntanos un Sale poco. solo, ¿eh? ¿Sale solo? Normalmente sale solo. Cuando piensas, por ejemplo, el de la ardilla, salió solo. Salió solo y además, si me ves pintándolo entre dos banquetas, una plancha en el suelo puesta con, ya sabes, el pincel de pelo de cabra, las diferentes anchuras y textura, es pensar que no te gotee, pensar que no manches, porque es muy cara esta profesión, es muy cara. Y siempre he tendido, si hacía un trabajo en una base buena, en una base que durase y que tuviera una textura, que me ayudara también en el trabajo, ¿no? También piensas a la hora un poco de hacer esos bocetos, piensas un poco qué modalidad vas a utilizar, si vas a hacer grabado, si vas a hacer dibujo, si vas a meter pintura. Cuéntanos un poco realmente qué idea tienes. Normalmente cuando quieres hacer grabado, piensas en ello, porque tienes que pensar que vas a realizarlo en zinc, en cobre, en metacrilato, punta seca o agua azúcar, depende. Por ejemplo, ese hombre o figura humana que presenté en jazz está hecho así de pequeño. Está hecho en una tabla que me parece que tenía 15 por 10, de una textura con agua al azúcar. Y primero hice un agua fuerte y luego lo hice agua azúcar porque quería luego romper, como el otro pintura que has visto que era hueco, el hombre hueco, ¿no? Sí, Pero que no estaba hueco, que estaba lleno de hombres también. Pues eso los hice en grabado. Y luego, hace muchísimos años, el primero de todo es el andante, ese hombre o personaje andante, ese tendrá como 40 años o así. Y lo he ido aplicando en diferentes puntos de lo que iba desarrollando en mi trabajo. Como siempre, punto y flecha de la humanidad, de la persona, del ser humano. sí, me parece que eso es un mensaje estupendo. Pero pones un título que a mí me sugiere muchas cosas, salir a sembrar caminos. A ver, la vida cada uno la vive de una forma u otra y sus circunstancias, ¿no? Y bueno, no he tenido una vida fácil de circunstancias que han ocurrido. Mi madre ya falleció muy joven. En resumidas cuentas, que pienso que cuando uno sale de la cama por la mañana y planta los pies en el suelo, sale a sembrar camino, porque realmente
Tú tienes previsto lo que vas a hacer en el día, o lo que quieres hacer, o lo que vas a mostrar, o irte a tu trabajo. Pero otra cosa es si llega o no llega, o cómo has sembrado ese camino hasta llegar al punto donde tú querías ir. Por lo tanto, creo que desde que nos levantamos empezamos a sembrar el camino. A mí, fíjate, me parece el título, me parece un título muy espiritual, ¿no? Como en hacer las cosas bien, en portarse bien, un poco como si tú estuvieras llena de, digamos, de espiritualidad y de fe. ¿Es así o me equivoco? No, no te equivocas. Sí, soy una persona interiorista. Pienso, veo, no sé, en qué se está convirtiendo esta realidad que nos rodea, ¿no? Esto de olvidarte y pasar como el que no ve, que es lo que expresa el cuadro de caos. Todas aquellas personas como el músico, el niño que le falta un brazo, la persona que solamente piensa con la cabeza, no al revés, no con todo él, sino con una cabeza aparte. Todo ese tipo de cosas nos lleva a esa espiritualidad, a expresar precisamente que somos todos, que todos nos pinchan y nos duelen, ¿no? Que nadie es más que nadie. Nadie, pienso yo que es más que nadie, que todos somos, que podíamos ser mejores en realidad. O sea, que realmente el título acompaña un poco a ese mensaje que tú quieres transmitir también, ¿no? Sí, dentro de, como te he explicado, de la libertad del individuo, que vaya y haga o sea lo que quiera, que nadie tiene derecho a ponerle cotas al campo, dentro de esa libertad y del respeto, el respeto siempre por encima, que cada uno se mueva como quiera. Eso me llega a pensar un poco que tú eres una persona que no te pones barreras, ¿no? No, Dejas que tu mente fluya. totalmente. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo creo que no hay nada más bonito para mí que ser libre. Y ser libre, me gustaba mucho la poesía de Mandela, porque ser libre no es estar corriendo por la calle ni por el campo. Él se sentía libre dentro de un aula de 3x3 y escribió aquella maravillosa poesía de libertad. Y él decía que se sentía libre. Por lo tanto, yo, desde que leí aquello, todavía me sumo más a esa libertad individual que cada uno podemos expresar de una u otra forma. Sí, pero no hay duda que Mandela, nos hablas un poco, pasó mucho, porque en África la situación es muy Estuvo complicada. 36 años encarcelado, pero dijo siempre que se sintió libre. Sí, pero es un poco porque su pensamiento le llevaba, ¿verdad? Era una parte interior de la persona, ¿no? Total. Sí, pero esto en el arte, sentirse libre, ¿cómo lo transmites en el arte? Porque, bueno, lo dices muy bien, le dices, uno ser libre para pintar, nadie te dice que no pintes, dejes de hacer, pero eres libre para expresar cualquier pensamiento, eres libre para decir, bueno, lo que yo quiero decir, quiero que llegue a la gente porque de alguna forma está lleno de espiritualidad. ¿Cómo es realmente? No sé, yo no lo veo complicado. ¿No? A ver, en el sentido de mi expresión con respecto al arte o con respecto a la poesía, que también entro de vez en cuando, tengo algunas publicaciones. Creo que uno debe de expresar lo que siente, lo que cree que puede expresar a través de la escritura o de la pintura, del grabado, de una escultura. En la escultura veo, si recuerdas, había una que era la familia. Sí, lo recuerdo. La familia. Y ahí quería yo expresar que la familia es a la que más quiere, pero también quien más daño te puede hacer. Por eso de aquellos cortes de hendidura. Es solamente un pensamiento, pero también expreso una realidad. Sí, es verdad, porque cuántos hermanos no se hablan, cuántos padres y hijos tampoco se llevan bien. Y no se entiende por qué. Y no se entienden, eso es verdad. Pero tú naces en Lora del Río. Sí. En Sevilla, y bueno, pasas tu juventud allí. Pero ¿cómo te transformas? Dejas Lora del Río, te vienes a Madrid. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios. Yo ya era artista cuando nací. Yo ya nací artista. Vivíamos en una casa muy grande y tenía un corral tremendo. Y mi madre lo encalaba y la pobrecita mía. Yo cuando descubrí el carboncillo del brasero, le hacía cada mural. Y luego empezó aquello de Cleo, Tete, los niños de Vamos a la cama.
y empecé a pintarlo y se lo vendía a todas las vecinas. Y tendría 7 u 8 años. Y seguí, luego mi madre vio que pintaba, que ella también decía, pero bueno, tengo como 50 obras de cuando tenía 10, 11 o 12 años, y ella envió los trabajos míos a un certamen de la cadena SER. Fue divertido, yo tenía 11 años, que me cayó una murga por las monjas que no te digo más. Mandó... A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con las monjas? Pues, verás, fue muy divertido. Divertido lo veo ahora, entonces no. Mi madre Estamos mandó... hablando que tienes una edad de 12, 13 años, más o menos, ¿no? 11 años tenía. 11 años, exactamente. Sí, 11 pero años. Cuéntanos esa anécdota. Pues mi madre, que creía en mis cosas, en mi pintura y en lo que hacía, que era un revoltillo, mandó mis trabajos. Y mira por dónde gano en la provincia de Sevilla. Y los 8 niños nos reunieron luego en Córdoba para hacer en directo algunos dibujos y otros que ellos ya nos pusieron primero dentro de un espacio y luego fuera. Y quedé segunda, me parece, entonces. Y claro, salió por la radio toda esa historia. Y cuando voy al colegio me dicen que era una egoísta, que lo podía haber dicho en el colegio, que había muchas niñas que pintaban como yo o mejor. Y yo lloraba porque decía, pero si yo no sabía nada, si era mi madre la que lo mandó. Qué bonito. Por qué eso bonito. te digo sí, que te lleva a eso. Y sobre todo 11 años te afectan más las cosas. Sí, pero sí, bueno, aquello pasó. Mi madre decía, tú no hagas caso porque todo lo que pintes lo voy a mandar donde por la radio me entere. Así que... La verdad que tu madre como luchó contigo, ¿verdad? Mucho, mucho, sí, sí. Sí. Bueno, estás allí, ya dejas un poco el pueblo de Sevilla, el Hora del Río, sí. Y ya te vienes a Madrid. No, me voy a Bilbao. A Bilbao, a ver, cuéntanos ese paso. ¿A Bilbao con qué idea? La idea He recorrido, un poco... ¿sabes qué? Por motivos del trabajo de mi marido, porque me casé muy jovencita, con 20 años, pues hemos viajado mucho, incluso hemos vivido fuera, en el extranjero. Y eso enriquece mucho, porque una niña que sale hasta los 20 años fue difícil, por la pérdida de mi madre y todo lo que conlleva eso. Salir de un pueblo y encontrarte en Bilbao, además en los años malos, fue enriquecedor. Y también la pintura me llegó mucho. Me llegó muy fuerte, porque los clásicos, lo que es el museo hasta que hicieron el Guggenheim, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y entraba en todas las galerías y fue un continuo aprendizaje. Pero ahí ya en Bilbao tú ya empiezas a pintar, vas a una academia. No, no. ¿Cómo es ese comienzo? Fíjate, no, porque yo ya me quedé embarazada enseguida, tuve 3 niños casi seguidos prácticamente, y es muy complicado para una madre. Dibujas en casa y lo que haces son bocetos, escribes y llenas tu mundo con ese tipo de cosas. Estás en Bilbao y te vas al extranjero a continuación. A continuación voy a Santander, a continuación voy a Asturias, a Coruña, a Cáceres, a Marruecos, yo qué sé, a Valencia, a muchos sitios. ¿Y a Madrid cuándo vienes a Madrid? A Madrid vengo porque la empresa estaba en Madrid, realmente. Con 22, 23 años ya teníamos casa en Madrid, pero realmente no vivía en Torrejón, vivíamos donde enviaban a mi marido al trabajo. Pero a mí esos años que fueron 9, 10 años, porque ya decidimos que con los pequeños, con los hijos, no le íbamos a estar cambiando había cursos que los cambiábamos 2 veces, otros no, depende. Eso me perjudica para la educación. Claro, ¿verdad? Y entonces ya decidimos que yo me quedaba en Madrid y entonces ya fue mi mundo. Y en tu mundo, dentro de Madrid, ya empiezas a estudiar pintura, a desarrollar. Sí. Ahora nos cuentas, porque vamos a publicidad y nos tomamos un instante un cafecito. Venga, Muy hasta bien. ahora, hasta dentro de 3 minutos. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros.
Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Bueno, ya hemos dejado el descanso y vamos a continuar con nuestra estrella invitada, que es ni más ni menos que Lola Remesal. Y bueno, nos va a comentar muchas cosas, ¿no? Pero yo quiero también que ella nos diga, dentro de todo lo que hace, que es muy activa. Y además toca todas las técnicas, tocas la pintura, tocas el dibujo, el grabado, la escultura. Pero tú, ¿dónde pones más peso? ¿Dónde te encuentras tú más cómoda? No sabría decirte en este momento. Es que cada cosa tiene un momento. Y como soy bastante apasionada, cuando entro en eso, me vuelco y no estoy pensando en ninguna otra cosa. He pensado últimamente en llevar la escultura a la pintura. Aquello que hago, llevarlo también al lienzo, ¿no? Pero eso es una cosa que está ahí en stand-by. En stand-by. Pero Sí. la escultura también hace lo mismo, haces bocetos de lo que vas a hacer, materiales que vas a emplear. Fíjate que me pasa una cosa, según me voy encontrando la madera, porque es todo reciclado, lo que más me gusta es encontrarme una madera que está ennegrecida, que está abandonada y sacarle una nueva vida. Eso me emociona, me gusta. Empiezo a trabajarla y cuando empiezo a ver los palitroques, como yo digo, todo lo que he reunido, de pronto empiezo a encajar las piezas. Soy admiradora de Oteiza. Me gusta mucho como el aprovechamiento que hacía de la madera. Y era una forma de expresión sin poner un solo clavo, que yo también lo hago. Solo hago el clavo de madera para unir, ¿no? Y cuando tocas es como estar viva. Te transmite mucha vida la madera. Esto es lo que te puedo decir con respecto a eso. Y si me entro en el grabado, pues es una técnica de mucha paciencia, de mucho observar, porque tienes que estar pensando el agua fuerte hasta dónde quieres que llegue, de los tiempos. Es algo como más reposado que la pintura. Coges la brocha o el pincel y aquello que tú ya tienes en mente, más el boceto que has hecho, empiezas a crear, que luego te derivas en otra, vas por otro derrotero, porque suele pasar a más de un artista, ¿no? Que te das cuenta que el boceto te está pidiendo otro tipo de cosas, otra perspectiva, otra idea, otro tono, todo ese tipo, otro peso. Sí, dentro del grabado, porque hablas mucho del grabado, sabes las técnicas que hay, aguafuertes, aguatintas, punta seca. Tú normalmente, ¿qué es lo que más desarrollas? Pues me gusta la técnica de la pieza única. Utilizar el metacrilato, la plancha, que sea también, y pensar en fotografía, de manera que cuando pasa la pieza está hecha y se ha roto la plancha. Y es una pieza única. Tienes unos degradados, Eso me costó sacar esos degradados para que el tórculo uniera todas las tonalidades que yo quería. Eso es lo que más me gusta del grabado. Sueles utilizar distintas tintas. Sí, pero con las mezclas necesarias para que cuando el tórculo aprieta y va uniendo una con las otras, se mezclen de forma
que hagan un solo yo o un solo tú, que cuando lo mire es Siempre lo que tú hablamos de querías. tu estilo figurativo, ¿verdad? Bueno, O en el tema de grabado utilizas más un poco todas las lo técnicas mezclo más bien la abstracción con lo figurativo. Has visto en Torrejón que está esa técnica, que todo el mundo me pregunta que cómo consigo esa degradación. Es trabajo, como todo, trabajo, más trabajo y observación. Bueno, también es verdad que tú has aprendido a manejar esa técnica y bueno, y además las utilizas muy bien. Es una técnica que no me enseñó nadie, ¿eh? Yo iba a grabado, pero iba David Villa, un gran profesor, pero no entramos nunca en esa técnica. Esa técnica fue que yo pedí al ayuntamiento que me dejara unas horas, un día a la semana, por favor, que me dejaran el tórculo para mí sola, porque yo quería experimentar eso. Y así fue. Tuve la suerte que durante 2 años o 3 me dejaban todos los jueves, toda la mañana completa para desarrollar esa técnica. Yo hice grabado en Bellas Artes, Uh-huh. en el Círculo de Bellas Artes. En el Círculo de Bellas Artes, sí. Y te puedo decir que, bueno, la verdad que aprendí bastante. Sí. Que ya estaba de profesor, bueno, yo pensaba que solo era grabar planchas, como hacía Goya. No, y me demostró que muchas veces, incluso con hojas o con materiales, Sí. los impregnas de tinta y luego después, al pasarlo por el círculo, realmente eso se transmite, esa forma que tiene la hoja o cualquier otro elemento, ¿no? Y también nos permitía el manchar, el echar tinta encima, sí. Y luego eso te crea unas degradaciones extraordinarias. Pero sabes que tiene que tener una humedad adecuada para que la tinta no rebose, para que todo quede en el lugar que tú quieres. Eso lleva, digamos, una humedad especial, mojando el papel bien en agua fría o en agua caliente. Ahí te va derivando las sensaciones que el papel super alfa, que sabes que tiene mucha textura, pero como es un papel en caliente, pues depende cómo lo muestres, así va a salir. Sí, lo que sí es verdad que también trabajaban mucho los aguafuertes, ¿no? Sí. Cómo se daba este tipo de barniz. Es muy interesante. Y es muy interesante, la verdad que sí. Ahora hay una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, precisamente de los aguafuertistas. Pues iré a verla. Sí, vete a verla porque te va a encantar. Yo quiero pasarme por allí para hacer una entrevista al que lo lleva, que es un magnífico experto en tema de grabados. Y bueno, se nos habla mucho de esa técnica, estamos hablando de toda la gente que realmente intervenía, de Goya, de los grabados que hacían también Velázquez, Rembrandt, todos los grandes, ¿no? Picasso. Y Picasso también, sí, no cabe duda. Y bueno, es interesante porque explica muy bien la técnica del aguafuerte. Y luego también, por ejemplo, Fortuny era uno de los aguafuertistas de los más importantes, ¿verdad? Y bueno, ya hablaremos con él y nos explicará todas esas técnicas. Pero quiero que nos digas un poco, cuéntanos cómo surgió tu interés por el arte. Tú empiezas muy pequeña, de acuerdo, pero siempre tenías la idea que querías avanzar en ese apartado. Cuéntanos un poco cómo surgió ese gusanillo que dice que al final tengo que romper por donde sea. Sí. ¿Sabes qué ocurre? Que yo creo que desde la más tierna infancia yo estuve rodeada de arte. Miguel Sandoval, el pintor, era prácticamente vecino. Yo me pasaba horas muertas mirándolo. Horas muertas. Me decía, vaya niña tonta, todo el día aquí. Cuando puso su academia, también me iba a la Pero ventana. Miguel Sandoval, hablas de allí, de Lora del Río. Lora del Río. Sí, un gran pintor. Que puso una academia que en ella aprendió Cárceles, el que hoy es director de Bellas Artes del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que estamos en contacto. Por eso te digo que el mundo que me rodeó en aquel momento, tanto de las letras como de cante, de arte, todo arte, que me reunió, yo estaba en ese, digamos, en ese cocido que había en ese momento para aprender arte, para querer ser artista. Lo que sí es verdad es que yo creo que tú lo llevas, Lola, en el ADN. No lo puedes negar. Ya desde muy joven te interesaba todo lo que era arte. Porque también escribes, también haces cosas, escribes tus memorias, tus cosas que te han pasado. Eso lo traduces ahora a obra corta, ¿no? Me decías un poco. Me gusta mucho Chekhov. Lo que es
La historia más corta que he hecho hasta ahora, te la digo, es muy corta, tan corta que solamente dice así: entré por el gran puente de hierro y noté, sentía que el corazón se endurecía. Qué bonito, muy bien, Lola. Eso es una poesía extraordinaria. Es un cuento. Es un cuento, pero lo has hecho muy poético, ¿verdad? Pues Chekhov también lo hacía como muy poético. ¿Cómo ha evolucionado tu pintura desde tu primera exposición a la que haces actualmente? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo te ves tú? Pues como yo misma. Soy más mayor, tengo más madurez, tengo otra percepción también. Las prisas se han ido amainando porque el arte no quiere prisas. Y yo creo que por eso evoluciona, porque la sigo sintiendo muy vibrante. No sé, cada día que pasa miro los pinceles, hoy no he pintado, hoy no he hecho, hoy he ido, por ejemplo, ahora que estoy con la exposición, llevo un año bastante fuerte de exposiciones y quiero descansar en estos días, pero siempre digo quiero descansar, pero al final siempre me llevo un blog y El gusano te apunte. tira, el gusanillo te tira y te lanzas. Yo es lo que sí vi es que la gran variedad que tenías tú de tus obras ahí en Torrejón. Entonces eso te lleva mucho tiempo, lógicamente, porque no solamente es ponerte a hacerlo, sino liarte a pensar qué es lo que vas a hacer. Y con tanta obra tan diversa y tan enriquecedora, es un poco tu espíritu de ir haciendo cosas nuevas, renovándote. Un poco cómo te ves tú en esa exposición. La exposición de Torrejón la presenté, la preparé como si estuviésemos en una feria. ¿Te das cuenta? Empiezan los grabados clásicos, en otra zona están los grabados más con otras técnicas, luego hay otra zona donde están los trabajos de seda y hilos, y en otro lado está el homenaje hecho a Valencia por la Dana, y luego está todo lo que más el expresionismo este abstracto que a veces es más, no sé cómo decirte, porque definirse un artista es complicado, prefiero que me definan los demás, pero yo me expreso de aquella manera. Pero sí es verdad que acabo de decir una cosa, combina las dos cosas, la figuración con la abstracción. Sí. Entonces, ese binomio, esa mezcla que tú haces, lo que sí es verdad es que al final te hace pensar, te hace parar en cada obra a pensar. Sí. Y eso no es fácil. Consiguiendo esto, yo creo que es un paso muy importante para un artista. Eso suele decirme mucha gente que viene a ver la obra, o a veces gente que tiene costumbre, conocimiento de diferentes técnicas, y me dice la mezcla que hago, que si la busco o me sale espontáneamente. Digo, por regla general, sale espontáneamente. Casi, bueno, pues como el que escribe y hace una letra más larga que la otra y dice, ¿por qué esta es más larga que las demás? Pues es algo intrínseco. Eso lo da, Lola, porque también es verdad que tú tienes muchos registros y eso al final te pones y tus registros empiezan a funcionar y empiezan a hacer cosas totalmente novedosas. Yo lo veo así. ¿Alguna tendencia en el arte a la que recomiendas prestar cierta atención? Pues no sé si es correcto lo que te voy a decir, pero en Jazz Más y en otras muchas exposiciones, en Arco, últimamente veo algo que me llama la atención, y es que queremos pintar como si fuésemos niños. Y creo que en el mundo del arte, hasta ahora, en lo poco que yo conozco, a la única persona que vi que era un niño mayor, que lo conocí muy mayor, era Miró. Tú ves un cuadro de Miró, parece que lo ha hecho un niño pequeño, pero se ve fresco, se ve con una ternura, desde esa percepción mía. Y ahora veo obra nueva en la que los pintores o algunos pintores quieren pintar como si fuesen pequeños, y falta frescura. Desde mi percepción, desde mi punto de vista, lo que voy viendo, hay cosas que te llaman la atención en ese aspecto, porque volver a ser niño, limpiarte ese cerebro contaminado que tenemos ya todos a estas alturas con respecto al arte, y querer ser niño, creo que es una involución
muy potente para que eso sea fresco. Por eso te digo que veo gran parte bueno, no gran parte, pero sí veo gente que va volviendo a ese estilo y ya te digo, yo lo veo y me viene Miró a la cabeza que realmente esa frescura que él tenía era un niño grande, pero él era un niño. Lo que sí es verdad que Miró dejó mucho que decir, ¿verdad? Y de forma muy positiva. Pues yo creo que un poco he leído bastante sobre Miró, cómo empezaba con sus obras realistas y cómo al final termina con esas combinaciones de colores que le sabe poner también, que al final dice, joder, si es que parece que la acaba de hacer ahora mismo, ¿no? Son muy frescas, realmente es así. Pero, ¿cuáles son los temas fundamentales de tus obras pictóricas? Te lo he explicado antes. Los temas, pues, la naturaleza, pero casi siempre sale el ser humano. Yo veo que realmente es el factor más importante es el ser humano. Suelo mezclarlo, siempre pones pero... la figura como parte importante de tu obra. ¿Es así? Sí, sí, sí. La naturaleza me interesa muchísimo, mucho. De hecho, al principio, bueno, que me interesa, pero creo que el mundo está lleno de seres humanos. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, dinos un Y poco... si me fijo en los clásicos, imagínate lo que nos daban los clásicos. Sí, verdad, lo dice Aunque mucho. estuviese como Corot, un campo de espigas maravillosa, pero allí estaban las segadoras. Estaba la naturaleza y el ser humano. Es que... Sí, es verdad. Pero un poco, ya has hecho este proyecto tuyo, que es la exposición que hay en Torrejón. ¿Pero qué proyecto estás pensando ahora mismo? ¿Qué proyecto será el próximo? Cuéntanos, Lola. No lo sé ni yo misma. Tengo proyectos, tengo ideas. He presentado una serie de cosas que todavía no puedo decir, que están un poco en el aire, que me parece que son interesantes, ¿no? Y trabajar, seguir trabajando. Pero nos hablas también de un proyecto que había en Torrejón que era bastante grande, ¿no? Cuéntanos un poco. No puedo contar nada todavía. Todavía no. Todavía no, pero te lo contaré nada más Bueno, más estoy trabajando en ello. Ya una parte está entregada y la otra parte... ¿Pero es pintura, es escultura? Cuéntanos. Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, fenomenal. Bueno, poco ya de nos todo. hablarás y nos dirás un poco para ir a ver lo que has hecho y demás. Yo que siempre, te siempre es interesante. te prometo que si los proyectos como hasta ahora llevan ese buen camino, lo verás si Dios quiere. Muy bien. Vamos a ver, Lola. Te hacen mañana ministra de Cultura. Uf, A ver, socorro. tú no creías que ibas a ser ministra, pero ya te lo han hecho ministra. A ver, ¿qué harías por el arte? Tener más ayudas. Nos quedan 2 minutos nada más, ¿eh? Vale, ayudas. Ayudas sobre todo a la gente que tiene una trayectoria, que ya ha trabajado y va demostrando lo que tiene. A las galerías que cuando cojan a una persona tengan una cartera de clientes que sepa que esa persona le puede interesar, que no cojan a todo el mundo porque sí, luego viene la frustración de que no ha vendido, de que nadie se ha interesado por ello. Creo que tenemos que ser más realistas. Y al intrusismo. Y creo hay mucho intrusismo, por desgracia. Entonces... Pero tú, para los artistas, ¿qué harías? Como una cosa novedosa, ¿qué te plantearías si fuera ministra? Pues plantearía, de hecho, primero las ayudas, como te digo. ¿Pero qué tipo, cuando hablamos de ayudas, concreta más, qué tipo de ayudas? Pues económicas, porque entre ellas, de formación ya lo tiene, porque el que quiere, hoy en día, por regla general, a lo mejor en un 90% son preparados en la universidad. Hablas, por ejemplo, a nivel de impuestos, ayudas a nivel de impuestos, porque claro, el pintor trabaja mucho, hace sus obras, las vende y luego después lo tiene que meter en su renta, de lo cual al final, ¿qué le queda? Si pagan sus impuestos, es muy complicado, es un mundo muy complicado. ¿Tú crees que, por ejemplo, debería estar exenta de impuestos los artistas? Yo creo que todo, a ver, es como el que gana mucho, mucho y el que es muy pobre, muy pobre. Todos tienen que pagar impuestos porque todos somos Hacienda. Pero creo que tenía que ver otro rigor diferente para los artistas, que hoy podemos trabajar, igual llevamos un año trabajando, pero no hemos vendido nada. Y tenemos que vivir. Y no solamente eso, ¿cómo proyectamos una exposición
¿Cuánto vale el montaje de una exposición? En enmarcaje, en gastos. Eso, como ya eres ministra, eso tienes que resolverlo ya porque la situación es precaria. Ya me gustaría, eso es Lola, precario. nos dicen que se nos acaba el tiempo y no tenemos más tiempo. Bueno, darte las gracias por estar en mi programa, A ti. por expresarte de esa forma que te expresas tan dulce y tan imaginativa, ¿verdad? Y bueno, ya sabes que esto es una emisión por YouTube y todo el mundo te va a ver. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, decía al público que si este programa realmente, siempre lo digo, que estamos en Multicanal los miércoles de 12 a 1 y si estamos aquí es porque ustedes nos siguen y nos ven. Si no, no tendría sentido hacer este programa. Hasta el próximo miércoles.